Preguntas de InDesign, guía de estudio número 2. Vamos a revisar entonces la guía número 2. En esta guía, nuestra primera pregunta nos dice: escribe el texto, tengo que pasar el examen sobre el trazo que está en la hoja. Vamos a dirigirnos del lado izquierdo a la barra de herramientas y tomamos entonces la herramienta texto. Vamos a dejarla presionada 2 segundos de tal manera que pueda mostrarnos su contenido. Al abrirse vamos a seleccionar la opción que dice herramienta texto en trazado. Le vamos a dar clic y con esa herramienta nos acercamos al área donde se encuentra la línea sobre el trazado. Le vamos a dar clic hasta que aparezca el símbolo más y cuando le damos clic entonces podemos comenzar a escribir el texto: tengo que pasar el examen. De esa manera el texto se va agregando y colocando sobre el borde de la línea. Vamos a revisar la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: combina los dos objetos de tal manera que solo quede una luna azul. Estando ya aquí en el área de la pregunta 2, observamos que tenemos dos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es revisar que la selección sea correcta sobre los dos objetos. Al seleccionarlos, en este caso hacerles un recuadro sobre ellos, podemos observar que en el cuadro de propiedades, en el panel de propiedades, aparece una sección que se llama Busca trazos. Observa, 5 iconos, 5 elementos. Sin embargo, aquí la pregunta dice: de tal manera que solo quede una luna azul. Si nos damos cuenta, el amarillo está sobre el círculo azul. Entonces vamos a elegir en este extremo el segundo elemento que dice restar. Elimina los objetos situados más al frente del objeto situado más al fondo. Entonces aquí va a eliminar el que está más al frente, que en este caso sería el amarillo. Vamos a darle clic y de esa manera lo extrae, eliminando también donde estaba tocando en el círculo azul. De esa manera queda contestada la pregunta número 2. Vamos a revisar la pregunta número 3. Dice: genera un hipervínculo al texto, consulta nuestro catálogo a la página, y nos da la liga de la página. Entonces nos dirigimos, ¿sí? Primero que nada, pues vamos a cambiarle un poquito el zoom para poder revisar el texto. Aquí se encuentra nuestro texto. Vamos a revisar que aquí se encuentra ya el texto. Le vamos a dar doble clic de tal manera que podamos entrar al cuadro y seleccionar el texto. Le damos doble clic o seleccionamos hasta que se ilumine de color negro. Nos dirigimos al menú Ventana y dentro de Ventana está Interactivo y posteriormente Hipervínculos. Cuando le damos Hipervínculos, en el cuadro que nos aparece, ¿sí?, hay un símbolo más en la parte inferior. Vamos a darle clic a ese símbolo más y en el cuadro que nos aparece quiero que observen que ya dice Vincular a URL. Lo único que tenemos que hacer en esta área pues es prácticamente colocar el nombre del vínculo que tenemos aquí. Vamos a seleccionarlo porque nos lo permite aquí la página. Colocamos el vínculo y bueno, listo, ahí ya está el vínculo, está el destino, es un hipervínculo y lo único que tenemos que hacer es darle OK. De esa manera nuestro vínculo queda asociado. Podemos ya cerrar el panel y listo. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice: genera un degradado de color rojo a azul y de regreso a rojo en un rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es crear un rectángulo en el área donde va a ir la pregunta 4. Vamos a generar nuestro rectángulo. Listo. Y luego entonces nos dice que genere un degradado y nos da los colores. Entonces nos vamos a dirigir al área de propiedades, al panel propiedades de este rectángulo ya seleccionado previamente. Observamos que está seleccionado. Nos vamos al área de relleno. Y dentro del área de relleno, bueno, vamos a observar que aparecen todos los colores. Muy bien, dentro de esta área vamos a seleccionar, aquí abajo hay un icono que dice vistas de muestras. Si nosotros le damos clic, podemos observar que están todas las muestras. En este caso nosotros queremos muestras de degradado. Vamos a darle clic. Y como podremos observar, no tenemos ninguna muestra. Bueno, de tal manera que una vez que está colocada las muestras, vamos a darle aquí al menú de relleno y vamos a indicarle nueva muestra de degradado. Vamos a darle clic y entonces nos aparece este cuadro que se llama nueva muestra de degradado. En esta parte vamos a agregar el nombre que se llama mi degradado. Le colocamos el nombre, muy bien. Y ahora vamos a checar que dice que comienza
de rojo a azul. Entonces, en este primer cuadrito que está aquí, ¿sí? Le vamos a dar clic y entonces lo configuramos de tal manera que nuestro primer color sea rojo. Para que nosotros podamos alcanzar el rojo, bueno, tenemos que mover, ¿sí? Tanto el magenta como el amarillo al extremo derecho y de esa manera obtenemos el rojo. Muy bien, ya lo tenemos acá. Ahora quiero que observes que solamente tiene dos colores. Aquí me dice de rojo a azul y de regreso a rojo. Entonces me falta un color aquí en medio. Solo le voy a dar un clic debajo de la línea del color. Un solo clic para que aparezca otro cuadrito de este estilo. Y este segundo cuadrito es el que voy a modificar. ¿Sí? Entonces este segundo cuadrito que ya está aquí, simplemente configuramos en la parte de arriba de tal manera que me pueda dar el color que yo necesito. En este caso, bueno, pues es el color azul. Para obtener el azul, bueno, movemos el cian al extremo derecho y todos los demás al extremo izquierdo. Entonces ya tenemos el azul. Finalmente, como el último punto de la barra de degradado ya está creado, simplemente lo seleccionamos, ¿verdad? Y me dice que de regreso a rojo. Entonces, ya sea que yo pueda seleccionarlo de esta manera y entonces tengo rojo, azul y rojo. Tengo mi nombre, finalmente le damos OK. De esa manera entonces tengo mi degradado que va de rojo a azul y de azul de regreso a rojo. El color está listo en el área de muestras. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, crea un estilo de párrafo que tenga y nos da 3 características que debe de tener. Como es un nuevo estilo, vamos a dirigirnos al menú ventana y dentro de ventana nos vamos a estilos. Dentro de estilos, pues bueno, podemos observar que es un estilo de párrafo. Vamos a entrar a párrafos y solo tenemos uno por acá. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es darle clic al símbolo más para crear un nuevo estilo de párrafo. Observarás que se agrega estilo de párrafo 1. Entonces, este estilo de párrafo le damos doble clic para que se pueda abrir la ventana pertinente. Una vez que la ventana ya la tengo activa, ¿sí? Entonces me dice que el tipo de letra va a ser Algerian. Entonces nos dirigimos en el extremo izquierdo al segundo elemento que se llama formato de caracteres básicos. En esta parte, el primer elemento aquí, vamos a buscar el tipo de letra que están ordenados alfabéticamente y buscamos aquel que se llama Algerian. Listo. Después nos pide por allá el color de relleno, eso ahorita lo vemos, y el tracking a 10. El tracking se encuentra de este lado, vamos a ponerle un valor de 10, correcto, y finalmente, ahora sí, el color de relleno. El color del relleno se encuentra del lado izquierdo, donde dice color de caracteres, acá de este lado. Observa por dónde está, entonces le damos, seleccionamos aquí el de relleno, que está en negro, y posteriormente le damos que sea de color azul, que es el que nos está pidiendo. Finalmente, dentro de la misma pregunta nos dice con el nombre especial y aplícalo al segundo párrafo de texto. Entonces lo único que vamos a hacer es colocarle en la parte superior el nombre especial, que es el que me está solicitando. Le vamos a dar OK y entonces especial aquí ya aparece y este es el párrafo, el segundo que le vamos a aplicar especial. Selecciono el párrafo y le voy a dar a clic a especial, ¿sí? De esa manera, con todas las características que tenía, se aplica al párrafo que tenemos de este lado. Pregunta número 6. Para la pregunta número 6 observamos que dice coloca una guía en la coordenada X igual a 230. Para colocar una coordenada, lo primero que debo visualizar es que deben de estar activas las reglas. Aquí dentro de mi documento, ¿sí? Observamos que ni en la parte superior ni en la parte izquierda están las reglas. De tal manera que en el menú Ver voy a dirigirme a donde dice Mostrar reglas. Observa, cuando lo activamos aparecen, ¿sí?, unas barras con números tanto izquierda como superior. Finalmente puedo tomar la barra de el lado izquierdo y fíjate cómo al darle clic y arrastrarla puedo mover esta barra azul. Esta es una guía, de tal manera que esta guía que yo acabo de arrastrar, ¿sí?, cuando la suelto en la parte superior aparecen lo que son sus coordenadas. Observa X y Y. Entonces en este lado vamos a colocarle el valor 230, le damos Enter y de esa manera en X la línea se coloca en la posición 230. Pregunta número 7. En esta pregunta número 7 nos dice, agrega 3 hojas en blanco después de la página 1.
Para eso nos dirigimos en el panel páginas, del lado derecho en el panel páginas, y me dice que después de la página 1, entonces voy a seleccionar aquí la página 1 y quiero que observes que en la parte superior del panel páginas, en el extremo derecho, tiene unas rayitas que es el menú páginas, ¿sí? Estas rayitas que se ven de este lado. Vamos a darle clic y aquí hay una opción que se llama insertar páginas. Yo le doy clic a insertar y bueno, me pregunta ¿cuántas páginas quieres insertar? En este caso me está solicitando 3 páginas, 3 hojas y dice después de la página, ¿sí? Aquí yo le puedo poner antes, después, incluso, bueno, en este caso sería después de la página 1, ya lo tiene especificado. Vamos a darle clic a OK y entonces podrás observar que después de la 1 me agregó estas 3 hojas, estas 3 páginas vacías. Pregunta número 8. Como observamos anteriormente, agregamos 3 páginas vacías después de la página 1. Entonces en la 8 me pide que esas 3 hojas, páginas en blanco, necesito cambiarles el tamaño y la orientación. Entonces en el panel de herramientas del lado izquierdo vamos a tomar la tercera herramienta que se llama páginas, herramienta páginas. Al tomarla quiero que observes que en la punta del ratón aparece una hoja. Y entonces, así como tengo yo esa hoja, voy a seleccionar las páginas que necesito. Entonces voy a seleccionar en este extremo las páginas que necesito. Y para seleccionar las 3 al mismo tiempo, voy a presionar la tecla Shift. Y sin soltarlo, le doy clic a la 2, le doy clic a la 3 y le doy clic a la 4. Si no conoces cuál es la tecla Shift, puedes hacerlo de una en una. Muy bien, una vez que seleccioné ya las 3 hojas, en la parte superior quiero que observes que aparece el tamaño carta, que es la configuración que tiene. Vamos, en lugar de carta, me pide la pregunta tamaño A5. Le colocamos el tamaño A5 y posteriormente, más a la derecha, está la orientación, ¿sí? En este caso me pide horizontal, que sería apaisado. Le damos clic a horizontal, que es apaisado, y quiero que visualices que en el panel aparecen ya las 3 hojas en forma horizontal. Pregunta número 9. En esta pregunta nos dice guarda el documento PDF con alta calidad activando las marcas de recorte. 2 características especiales. Entonces nos vamos a archivo y sabemos que para guardarlo en PDF tengo que darle clic a la opción que dice exportar. Entramos a exportar y en la ventana que nos aparece, bueno, simplemente revisamos que diga Adobe PDF para imprimir. Como no me pide cambio de nombre, le dejo el mismo. Simplemente le voy a dar guardar. Y en la ventana que nos aparezca, fíjate muy bien, como nos dice alta calidad, reviso que en la parte superior, en esta lista donde dice valor de Adobe PDF, reviso que tenga activada la opción que dice impresión de alta calidad. Listo, está seleccionada. Posteriormente, en el área izquierdo dice marcas y sangrado. Voy a seleccionar marcas y sangrado y entonces voy a activar una opción que dice marcas de recorte. La activamos y le damos clic al botón exportar. Si nos aparece algún mensaje le damos OK y de esa manera queda generada nuestra pregunta número 9. La pregunta número 10 es muy sencilla. Dice, activa la vista que tendrá el documento una vez impreso. De tal manera que nos vamos al menú ver y dentro de esta opción está previsualizar sobreimpresión. Lo único que hacemos es darle clic a sobreimpresión. Y listo. Pregunta número 11. Nos dice, crea un nuevo documento para imprimir en tamaño carta. Ok, rápidamente nos vamos a archivo, nuevo y seleccionamos la opción documento. En la ventana que nos aparece, fíjate bien, dice en tamaño carta, para imprimir en tamaño carta. Ok, entonces en el panel que nos aparece, le damos para imprimir, le damos tamaño carta y posteriormente dice con un sangrado de 8. En el extremo derecho nos desplazamos hacia abajo y vemos que está la opción de sangrado y anotaciones. Le vamos a dar clic. Dice entonces que un sangrado de 8. Vamos a cambiar el parámetro aquí a 8 y visualizamos que cuando cambiamos de casilla, todos los elementos del sangrado quedan en 8. Posteriormente dice una anotación superior de 4. Si puedes observar, solo te dice la anotación superior. Entonces necesito apagar las anotaciones,
¿sí? El panel debe, esta cadena, este eslabón debe de estar apagado, ¿sí? Se ve ahí como que está roto. Y entonces en el superior solamente colocamos el valor número 4. De tal manera que cuando cambie de casilla, observa, todos los demás se quedan en 0. Finalmente le vamos a dar crear.